Si la covarianza, no, perdón, al revés. Si las variables son independientes entre sí, entonces la covarianza es cero. Pero resulta que hay algunas variables que entre sí van a tener una covarianza igual a cero, pero que no necesariamente van a ser estadísticamente independientes. Van a ser algunos casos un tanto extraños, un tanto raros. Y también, pues tenemos otra forma, una forma alternativa de calcular lo que es la covarianza sin necesidad de estarnos metiendo con lo que es la parte de esa integral un tanto fea que estamos calculando. Simplemente hay que calcular lo que es la esperanza de nuestra variable aleatoria dada por esa función, xy, perdón. Ya. Calculamos la esperanza de nuestra variable aleatoria xy. En este caso sería la esperanza, perdón, de una variable aleatoria que depende de las dos variables, g de x, esta sería nuestra nueva g de x, y tendremos que calcular por separado las dos medias, la media de x y la media de y. Se parece mucho a cómo hacíamos el cálculo de la varianza para el caso de una variable aleatoria única, ya sea discreta o sea continua. Si ustedes recuerdan, ahí lo que calculábamos era la esperanza de la variable al cuadrado menos la media al cuadrado. En este caso, de alguna forma, al ser dos variables, se sustituyen por un producto tanto de las variables como de las medias. De igual manera, lo que es la demostración es una demostración que requiere de que utilicemos las propiedades de separación de nuestros productos y aquí, en el momento en el que calculamos estas, pues empiezan a simplificar, ¿no? Y según recuerdo, habíamos llegado hasta aquí, ¿no? ¿O no? Creo que esta fue la tablita que habíamos utilizado para los cálculos. O bueno, parece más bien que es un ejemplo que hemos venido trabajando ya en otras ocasiones y que podemos utilizar para seguir calculando ahora la covarianza. Entonces, más bien, bueno, pregunta, ¿sí lo hicimos esto para el cálculo de la covarianza o qué fue lo que hicimos en este caso? Creo que calculamos solo la media, ¿no? ¿No? ¿No recuerdan? ¿Cómo? Ajá, habíamos calculado, bueno, es que ese 3 catorceavos, como que me suena que ya lo habíamos calculado en alguna ocasión. No sé si venga. Ah, bueno, sí, de hecho aquí viene, ¿no? Del ejemplo 4.6. Se había calculado la esperanza de esa variable aleatoria XY y más bien ahora lo que haría falta sería calcular la media de cada una. Entonces, en ambos casos, por favor, calculen lo que sería la media para la variable aleatoria X y la media para la variable aleatoria Y. Y lo único que nos haría falta para determinar lo que es la covarianza de estas dos variables sería a este 3 catorceavos restarle el producto de las dos medias. Entonces, hay que hacer esos cálculos, por favor. Calcular la media para X nada más y la media solo para Y. ¿Cómo nos quedaría?
Acuérdense, para calcular la media tendremos de cada variable ya por separado, tendremos que utilizar lo que son las distribuciones marginales. Y se calcula igual. En el caso de la x, tendremos que utilizar la marginal g de x y sería 0 por 5 catorceavos más 1 por 15 veintiochoavos más 2 por 3 veintiochoavos. Y de igual manera para allí, utilizaríamos la marginal de y nos daría 0 por 15 veintiochoavos más 1 por 3 séptimos más 2 por un veintiochoavo. Por cierto, ¿sí se ve bien en la pantalla o cerramos las cortinas? ¿Sí? ¿Cómo queda? No, la media no. La covarianza sí podría salir negativa, porque acuérdense, ahí depende del signo que vamos a poder decir algunas cosas acerca de las variables x y y, de cómo se comportan entre ellas. Pueden tener una covarianza positiva, una covarianza negativa. Positiva generalmente va a significar que las dos crecen más o menos al mismo ritmo. Negativa va a ser que una crece mientras la otra decrece. Entonces sí podrían, eh, de hecho incluso a lo mejor a partir de lo que es el ejercicio, podríamos darnos cuenta que una tendría que crecer mientras la otra decrece y así. Las medias, ¿cómo quedan? La de X, 21, 28, ¿sí? Entonces X 3 cuartos, o 21, 28. Y en el caso de la Y,
medio, ajá. Y entonces, a partir de ese cálculo que ya habíamos hecho antes, multiplicamos, bueno, perdón, calculábamos la esperanza de la variable XY, nos daba 3/14, y entonces, en este caso, la covarianza sigma de XY tendría que quedar como 3/14 menos 3/4 por un medio, ¿no? Y en este caso, ¿cuánto les da? Menos 9/56. Eh, Vamos a ver. Pues sí, de hecho, justo lo que les decía, en este caso, como pueden observar, a medida que nosotros nos movemos, por ejemplo, en la X, entre más grande sea la X, la probabilidad de la Y va disminuyendo. De hecho, es por la forma que tiene el ejercicio, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que se seleccionan dos repuestos de bolígrafos y la probabilidad conjunta, pues de hecho, en el momento en el que sacamos dos, ya restringimos a que la Y no puede ser ni uno ni dos tampoco, tendría que ser cero. Así que a medida que crece una de las variables, la otra tiene que ir disminuyendo. Así que la variación, esa variación en particular, se ve representada mediante este signo negativo. Así que el significado es que mientras X va para arriba, pues entonces eso implica que la Y tiene que ir para abajo. No hay de otra. Y viceversa. Si la Y es la que crece, la X tendría que ir disminuyendo. Entonces, vamos a checar los resultados. Ahí está la media de X, 3/4, la de Y, un medio. La covarianza sale negativa. Y bueno, ahí lamentablemente no viene esa parte, ¿no? De la lectura del signo. ¿Dudas? Vamos a ver el 4.14. Igual nos piden calcular la covarianza de las variables X y Y, donde X es una fracción de corredores, Y es la fracción de corredoras que compiten en carreras de maratón y se describe mediante esta función. Es 8 por X por Y, donde el 0 es menor o igual que la Y, menor o igual que la X, y ambas menores o iguales que 1, ¿no? Y 0 en cualquier otro caso. Entonces, aquí la fracción de corredoras y de corredores pues, tienen que ser como tal porcentajes, ¿no? Números entre 0 y 1. Aquí, además, ¿qué podemos notar acerca de la relación que hay entre las variables? Podría ser que hay más hombres que mujeres. Por ejemplo, para empezar, ¿no? Aquí, en principio, tienen que ser más hombres que mujeres. La variable X es más grande que la variable Y, entonces lo que nos dice esta relación es que hay más corredores hombres que mujeres. No solamente eso, se supone que la fracción de corredoras y de corredores que compiten en carreras de maratón debería guardar alguna otra relación, ¿no? Suponiendo únicamente que las dividimos así, como corredoras y corredores. Entre esas dos variables forman el total, el 100%.
¿Qué otra relación podrían encontrar entonces entre las variables? Lo que estamos tratando de hacer es más o menos ver al menos la parte del signo. ¿Qué signo creen que debería tener la covarianza? ¿Positivo o negativo? Y piénsenlo de esta manera. Si es positivo, tendrían que poder crecer los dos al mismo tiempo. Mientras que si es negativo, mientras uno crece, el otro tendría que decrecer. ¿Podrían crecer los dos al mismo tiempo? Por la naturaleza del problema. Por ejemplo, si en un año encontramos que el porcentaje de corredoras es de 40%, y entonces, ¿cuánto sería el porcentaje de corredores? Tendría que ser el complemento, entonces el 60%. ¿Qué pasa si el siguiente año ahora crece la Y, el número de corredoras, y ahora digamos que es 45%? Tendría que disminuir el otro, ¿no? Para compensar de alguna manera. Así que aquí, pues vamos a tener un caso en el que al menos analizándolo de esa manera, sin hacer ningún cálculo, podríamos esperar que la covarianza tenga un signo negativo. Vamos a ver ahora los cálculos. Para hacer los cálculos, lo que tenemos que hacer es, primero, calcular lo que son las densidades marginales, o más bien, sí, las densidades marginales, para poder calcular lo que es la media respecto a X y en este otro caso la media respecto a Y. Entonces, recuerden, en el caso de las marginales, la g de x tendría que ser la integral de nuestra función de dos variables solamente respecto a la y. Y la y tendríamos que variarla de dónde a dónde. Acuérdense que eso fue algo que nos costó trabajo en un ejercicio anterior, pero pues ya aprendimos, ¿no? Ahora sí. ¿De dónde a dónde tendríamos que hacer esta? Esta de aquí resulta ser la integral de dónde a dónde de nuestra función de dos variables f de x, y, pero solamente respecto a la y. ¿Cuáles son los límites de integración para esta? Y por otro lado, pues también, ya aprovechando que estamos en eso, la integral de f de x, y, ahora respecto a x, lo que nos va a dar va a ser la marginal solo respecto a la y. ¿Cuáles son los límites de integración para esta primera integral? La que nos da la marginal de x. ¿De dónde a dónde varía? ¿De dónde a dónde? Incluso igual, si es necesario, acuérdense, algo como esto fue lo que vimos en esa clase, ojalá que recuerden, donde aquí tenemos, por ejemplo, para la y, para el eje de las y, tenemos aquí el 1, aquí para el eje de las x, también tenemos, digamos, el 1. Y entonces, esta relación que nos dice que la y es estrictamente menor que la x, lo que nos dice es que habría que trabajar con lo que es esta recta, 45 grados. ¿Con qué parte nos quedamos? ¿Con la de abajo o con la de arriba? Si la x, perdón, sí, la x es mayor que la y. ¿La de abajo? ¿no? Sí, ¿verdad? Tendría que ser ahora esta, ¿no? Incluida la parte de, si ustedes recuerdan, cuando hicimos este mismo dibujito en otra clase, lo habíamos hecho punteado, ¿no? Pero ahora tenemos estas desigualdades no estrictas, pueden ser iguales. Puede ser, la y puede ser igual a cero, la x no podría ser igual a cero, entonces a lo mejor, no, sí, sí podrían ser igual a cero las dos. Entonces, sí tendremos que incluir aquí incluso el origen. Así que no son líneas punteadas, ahora son líneas
sólidas. Ahora sí, a partir de lo que es ese, esa zona de integración, ¿de dónde va la marginal de X? Va de Y a 1. En el caso de la X, tendría que empezar desde la Y, está limitada por abajo por la Y hasta el tope que sería la 1. Muy bien. Entonces va de Y a 1. Y la marginal de Y, que se integra respecto a X, ¿de dónde a dónde iría? Ahora iría entonces de 0. Y el tope hacia arriba sería la X, ¿no? ¿Ya se acordaron de ese ejemplo? Ah, nada más para corroborar, hagan esas dos integrales. Si salen 4x cúbica y 4y por 1 menos y cuadrado. Chequenlas, háganlas, por favor. Ah, no, a ver, perdón.
Y la Y, si estamos integrando a la Y, o más bien respecto a Y, la Y varía de X a no, de 0 a X. Esta es la que tendría que ir aquí. Y si integramos respecto a la X varía de Y a 1, perdón. Estaban al revés los límites de integración. ¿Se quedan esas? Así que teniendo esas distribuciones, o más bien esas funciones de densidad, ya las marginales, vamos a recordar. Ahora, la, la media, pues va a tener que ser, al menos para la X por la marginal respecto a X, diferencial de X. En este caso, los límites de integración, ahora sí, pues vamos a tener que considerar los completos de 0 a 1. Y en el caso de la Y, pues también tendría que ser de 0 a 1, es el campo de variación o el intervalo de variación de nuestra función. Pero ahora Y por H de Y, por la marginal de Y. Y esta diferencial de Y. Entonces hay que hacer ahora esas dos integrales, por favor, para ver cuánto nos quedan las medias.
¿Cómo quedan las medias? Ajá. 4/5 o 0,8. ¿Y la Y? 8/15, no, creo que no. Igual 8/15. Ah, sí. Ah, sí, está bien, perdón. 8/15. Ya la dejamos así, ¿no? Entonces, media de X, 4/5, media de Y, 8/15. ¿Qué nos hace falta para calcular la covarianza? Ajá. Entonces, en ese caso, tendríamos que calcular la esperanza de la variable aleatoria compuesta, si es que le quieren llamar así, X, Y. Es decir, utilizando la función de distribución conjunta, sería como la integral, por ejemplo, de 0 a 1, que es la variación de X, de la integral ahora de 0 a X para la Y. Aquí tendremos que integrar, por ejemplo, primero respecto a la Y, respecto a la X, de la función X por Y por la función de distribución original, que es 8X por Y. Entonces, incluso, pues ya simplificando, podríamos escribirlo como 8 por X cuadrada, Y cuadrada, ¿no? Ya con la multiplicación de la X y la Y otra vez. Así que calculen ahora cuánto sería esta esperanza, por favor. Y para finalizar, pues únicamente tendremos que hacer que sigma de XY, la covarianza, va a ser esta esperanza menos el producto de estas dos. Es decir, vamos a dejarlo como 4/5, a ver si se puede simplificar más adelante. 4/5 por 8/15. Y calculen ahora entonces esta esperanza, por favor, esta integral. A ver cómo queda.
Dale, da. Ujú. ¿Cuánto? ¿Positiva? ¿Positiva? Miren, qué raro. No, que es muy pequeñita, ¿no? 4 sobre 225. O sea que casi no hay varianza. Bueno, más bien casi no hay variación entre las dos variables. O sea, pueden tener valores al parecer muy variados. Está raro el problema. ¿Dudas? Bueno, para terminar con esto de la covarianza, lo que hacemos es calcular algo que se llama coeficiente de correlación entre la X y la Y. Y lo único que hay que hacer es calcular la covarianza y dividirlo entre la varianza respecto solamente a la variable X y la variable Y, las dos varianzas por separado. Este coeficiente de relación se utiliza mucho en estadística. Precisamente nos está indicando, ahora sí de una manera, de hecho esto es sin unidades. Generalmente la varianza va a tener unidades cuadradas respecto a lo que es el problema, aunque no hemos trabajado con esa parte de las unidades. Pero si nosotros estamos haciendo un experimento donde estamos trabajando con unidades de metros, entonces la varianza, por ejemplo, sale en metros cuadrados. La covarianza también saldría en metros cuadrados. Esto de aquí, de hecho, pues va a salir prácticamente sin unidades, ¿no? Aquí la covarianza entre el producto de las dos varianzas tendría que salir sin unidades. Y para terminar con este capítulo, ya habíamos hablado acerca de cómo se comportan las combinaciones lineales de una variable aleatoria. Incluso ya habíamos visto los dos casos particulares, cuando dentro de lo que es esta combinación lineal de A por X más B, la A daba igual a cero o la B igual a cero, simplemente es aplicar el teorema para esos dos casos particulares. Incluso creo que ya hicimos un pequeño experimento con algunos ejemplitos. Y lo que realmente nos va a interesar es empezar a calcular nuestra primera distribución de probabilidad, que va a ser el teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev, como tal, se supone que es uno de los temas que uno tendría que ver en nivel medio superior. Lo ve uno al final de la parte de estadística. De hecho, chequen los que vengan de sistema o en el otro semestre. El último tema del primer parcial, el que es de estadística, es el teorema de Chebyshev. Entonces, a lo mejor, en algunos casos, pues igual y ya lo vieron. Ahora le vamos a dar una connotación un tanto distinta. No estamos viendo estadística, sino que en realidad aquí vamos a ver que sirve como un tipo de teorema que nos permite encontrar cuántos datos vamos a tener alrededor de la media, de tal manera que nos vamos alejando algunas desviaciones estándar. Depende del tipo de distribución. Aquí, por ejemplo, nos muestran dos distribuciones. Una que de alguna manera, ¿cuál de estas dos, por ejemplo, tiene una varianza más grande? A partir de lo que es la gráfica y tomando en cuenta el significado que seguramente ya han de conocer de la varianza en el sentido de la estadística. La varianza es la variación a partir de la media
qué tan dispersos están los datos entre sí. Entonces, en estos dos casos, ¿cuál creen que tenga una varianza más grande o una más pequeña? ¿Es más grande o más pequeña? Más grande. ¿Sí es? ¿Qué es lo que pasa con la varianza como medida de dispersión? Como les decía, indica qué tanta variación, incluso el nombre de ahí viene, qué tanta variación o qué tan dispersos están los datos a partir de la media. En realidad lo que nosotros casi siempre trabajamos es con la desviación estándar, es decir, con la raíz cuadrada de la varianza. Esa está en las mismas unidades de nuestro problema, pero la varianza a final de cuentas pues es la que terminamos calculando, ¿no? Esto es la que ha tenido más importancia. La desviación estándar es únicamente eso, es una forma de ver a la varianza mediante su raíz cuadrada. Lo que va a suceder en estos casos es que entonces vamos a poder aplicar este teorema que se llama teorema de Chebyshev. Y el teorema nos va a indicar entonces, por ejemplo, a partir de una desviación estándar alrededor de la media, o bien incluso cada desviación es estándar hacia la izquierda, cada desviación es estándar hacia la derecha, aquí vamos a tener una cantidad de datos. O bien, ya viéndolo en términos de probabilidad, resulta que toda esta zona va a tener cierta probabilidad de ocurrencia. Ya no es necesario estar calculando, digamos, integrales entre ciertos límites de integración, sino que podríamos utilizar este teorema para hacer algunas aproximaciones. El problema del teorema de Chebyshev es que es algo tan general que no solamente tenemos este tipo de distribuciones, estas son bastante bonitas, son simétricas, la media está justo en lo que es el pico central de nuestra distribución, aquí por ejemplo, pero recuerden que en algunos casos incluso hemos encontrado algunas distribuciones que a lo mejor se comportan como algo igual simétrico, pero que a lo mejor la media anda en un punto que no es un pico. Simplemente por la forma en cómo calculamos la media o el promedio, pues a lo mejor por aquí anda. O bien, incluso una que habíamos platicado acerca de los dados, donde nosotros tenemos una distribución que se llama distribución uniforme, de tal manera que aquí podríamos trazar nuestro histograma y tendríamos una distribución más o menos así, ¿no? Donde aquí tendríamos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la media, habíamos calculado que era, de hecho, ¿cuánto? 3.5, ¿no? Por aquí, teníamos la media. Para este tipo de distribuciones resulta que también sirve el teorema de Chebyshev. Es un tipo de distribución de probabilidad o de función de distribución o de densidad de probabilidad que no necesariamente tiene que ser simétrica. Funciona para cualquiera. El problema es que como es algo tan general, pues generalmente se queda corto. Nos va a dar la mínima cantidad de datos que hay aquí, que a veces la desviación estándar a la izquierda y a la derecha, pero ese mínimo casi siempre se queda corto. Casi siempre tenemos más. De hecho, lo que sigue es estudiar algunos casos de distribuciones de probabilidad que son de las más utilizadas y ustedes a lo mejor ya han escuchado hablar de ellas. Por ejemplo, lo que es la distribución de Poisson, la binomial, la distribución de Bernoulli, bueno, que varias cumplen con las condiciones de Bernoulli. En el caso de continuas, lo que es la función de distribución normal y vamos a ver algunas otras. Entonces, como primer ejemplo de lo que es un teorema para distribuciones de probabilidad, pues vamos a enunciar este pequeño teorema de Chebyshev. Y pues lo que les dice es que ya no es necesario estar calculándolo de manera directa con la integral, pero podemos entonces encontrar una cota inferior para nuestra probabilidad, simplemente en términos de qué tanto nos estamos alejando de la media y utilizando la desviación estándar. Lo que nos dice es que la probabilidad de que cualquier variable aleatoria X tome un valor dentro de cada desviación estándar a partir de la media, a la izquierda y a la derecha, es de al menos esta fracción, 1 menos 1 entre k cuadrada. Si se fijan, el intervalo sobre el cual está variando la X, pues está precisamente centrado en la media. Esto lo podríamos ver como algo así. Tenemos aquí a nuestra media y entonces nos alejamos hacia acá
K veces la desviación estándar a la izquierda y K veces hacia la derecha. Es un intervalo que siempre tiene que estar centrado en la media, lo cual también no es tan conveniente. Pero siendo un teorema tan general, pues a veces lo vamos a tener que utilizar. Siempre son intervalos así, centrados en la media. Y a diferencia de algunos otros problemas, pues casi siempre podíamos calcular las probabilidades para cualquier intervalo. No solamente no tenía que estar a fuerza centrado en la media. Para los cálculos, pues es únicamente distinguir cuántas veces nos estamos alejando de la media. Por ejemplo, en el ejemplo 4.27, nos dicen que una variable aleatoria x tiene una media igual a 8 y la varianza es igual a 9 y tiene una distribución de probabilidad desconocida. Entonces, como no la conocemos realmente, no vamos a poder calcular las integrales, pero podemos utilizar el teorema de Chebyshev para establecer algunas cotas mínimas de algunos tipos de intervalos. Por ejemplo, en este caso nos piden la probabilidad de que la x esté entre menos 4 y 20. Este intervalo nosotros lo tendremos eh, que traducir a un intervalo donde tengamos aquí a la media que es igual a 8, y entonces cuántas veces nos estamos alejando a la izquierda y a la derecha en términos de la desviación estándar. La desviación estándar, si se fijan, ¿cuánto vale? Aquí la varianza es igual a 9, entonces la desviación estándar es igual a 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos estamos alejando? ¿Cuántas veces la desviación estándar? Nos estamos alejando hacia la izquierda y hacia la derecha. Por ejemplo, de 8 a menos 4, ¿cuánto nos alejamos? O de 8 a 20, ¿cuánto nos alejamos? En ambos casos son 12, ¿no? ¿Y cuántas veces la desviación estándar es eso? Serían 4, ¿no? Entonces aquí 4 veces la desviación estándar a la izquierda y a la derecha. Eso lo que nos dice es que la K, que tendríamos que utilizar para el teorema de Chebyshev, pues es 4. Y entonces, esta probabilidad, lo que vamos a poder decir es que eh, probabilidad de que la X esté entre menos 4 y 8, no, y 12, perdón, no, 20, es al menos, es mayor o igual que 1 menos 1 entre 4 al cuadrado. Así que en este caso, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto da? Ah, da 15 16avos, ¿no?
En el caso del segundo ejemplo, ¿cómo podríamos traducir este intervalo o esta condición de que el valor absoluto de x menos 8 tiene que ser mayor o igual que 6? O bueno, podríamos aplicar directamente el teorema. Cumple con ser un tipo de, de intervalo donde podamos aplicar teorema de Chebyshev. ¿Cómo le haríamos con ese problemita? Para traducirlo a un problema donde ya nos dé un intervalo parecido o que cumpla con las dos condiciones del teorema de Chebyshev. Ahí precisamente el problema es que cuando nosotros tenemos el valor absoluto mayor o igual que un número, cuando lo separamos, en realidad quedan dos desigualdades, ¿no? Pero son dos desigualdades que además quedarían, digamos, por fuera de un intervalo. Son dos intervalos por separado. Por eso les decía, ¿cómo lo podemos traducir a un problema donde ya quede un intervalo solito? Que además, de preferencia, pues tendría que estar centrado en la media. Hay una propiedad que a lo mejor podemos utilizar. Bueno, de hecho la desviación estándar pues ya es igual a 3, ¿no? Pero la idea más bien es este intervalo, que como tal no es un intervalo, estas son dos secciones por separado. ¿Cómo lo volvemos un problema donde nos quede un intervalo, donde podamos aplicar el teorema de Chebyshev? Véanlo de esta manera. Lo que es este intervalo a lo mejor lo podremos representar como un intervalo así, que va hacia estos lados, ¿no? Pero lo que nosotros podemos utilizar es el teorema de Chebyshev, que implica un intervalo así, que está centrado en la media, y nos alejamos cada vez desviación estándar a la izquierda y cada vez desviación estándar a la derecha. Pero lo que nosotros tenemos es esto. ¿Cómo invertimos el problema? Lo que queremos calcular es lo que está por fuera. ¿Qué tendremos que hacer con esa probabilidad? De tal manera que ahora utilicemos lo que está dentro de ese intervalo que nos interesa. Complemento, exactamente. Entonces, esto de aquí, pues es básicamente el complemento de quién. Es uno menos la probabilidad de que ahora invertimos esa desigualdad y nos va a quedar justamente como la queremos. Nuestra variable x menos 8, valor absoluto, es menor o igual que 6. Bueno, incluso podríamos dejarla como desigualdad estricta. No va a cambiar mucho. Y ahora sí, este intervalo va a ser este de acá. La media sigue siendo 8. ¿Y hasta dónde nos estamos alejando? Este intervalo ahora, valor absoluto de x menos 8 es menor que 6. ¿Cuánto nos alejamos a la izquierda y a la derecha? De hecho, si se fijan, este ya está centrado en el 8, ¿no? Que es la media.
O sea que más bien esta K por la desviación estándar tendría que ser 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Es lo que nos está diciendo este menor que 6. O sea que si la desviación estándar es igual a 3, la K ¿cuánto vale? Tendría que ser 2. Es decir, aquí esto, pues lo vamos a poder, ahora sí, mediante el teorema de Chebyshev, es 1 menos esta probabilidad. Entonces sería 1 menos, y esta probabilidad es mayor o igual que, ¿cuánto? 1/2 al cuadrado, ¿no? Aquí la pregunta es la siguiente. ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué símbolo? ¿Menor o igual o mayor o igual? Porque el que estamos acotando es este. Probabilidad de que valor absoluto de x menos 8 sea menor o igual que 6. Lo estamos acotando con 1/2 al cuadrado, que va a ser un cuarto. Esto al final nos va a resultar entonces, 1 menos un cuarto, pues 3 cuartos, ¿no? Pero ¿qué símbolo ponemos aquí? ¿Va a ser mayor o igual o menor o igual? Menor o igual. Vamos a ver. ¿Por qué? Ajá. Al principio es mayor o igual y como estamos utilizando el complemento. Ajá. Sí, suena bien. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Menor o igual. Como dice su compañero, lo que hace el complemento es que también invierte la desigualdad. Ah, perdón. Perdón. Yo vi donde, más bien esta está acotada por 1 menos 1/2 al cuadrado. Entonces, esta es la que vale 3 cuartos y 1 menos 3 cuartos es la que vale un cuarto. Ahora sí, esta de aquí. Esta es la que está acotando a esta probabilidad. Como les decía, y ya para terminar, el problema que tenemos con el teorema de Chebyshev es que realmente es un teorema que casi siempre se queda corto. Ya en la realidad, cuando veamos distribuciones de probabilidad bien conocidas, bien establecidas, podríamos intentar calcular el teorema de Chebyshev para hacer comparaciones y vamos a ver que a veces se queda corto hasta como por un 20%. Pero bueno, en el
¿No? Bueno, pues dejamos hasta aquí entonces este tema y nos vemos el jueves.